del examen 2, que sería este, y el 3, probablemente los voy a juntar en un solo examen. Entonces, yo voy a procurar, pues, no, que no sea muy largo, o sea, digamos unas 7 preguntas, o sea, como 3 y 3 más o menos. De todas maneras, el tercer parcial es bueno, es un poco más corto que el segundo parcial. Entonces, igual ya nada más viene como una o dos preguntas del tercer parcial y con eso es suficiente. Para que, bueno, cuando me pregunten eso viene en el primero o segundo parcial, en realidad, pues como que ya no hay mucha distinción entre un parcial y otro, porque ya nada más tengo una oportunidad de presentarles el examen, ¿no? Y pues básicamente ese examen va a valer el 40% de la calificación, que sería lo equivalente a los dos exámenes, ¿va? Como los dos exámenes presenciales que debimos haber tenido, pero bueno, ya no se va a poder. Entonces, por eso es que me estoy enfocando mucho en como enseñarles exactamente cómo se demuestran ese tipo de cosas y como poner muchos ejemplos y ejercicios para que pues en el examen les vaya bien. Finalmente es 40% de su calificación. Entonces, de nada me sirve a mí abarcar mucho temario o mucho contenido si al final en el examen, pues si no quedaron claras las cosas, lo van a tronar y no va a servir de nada. Entonces, prefiero que no cubrir a lo mejor todo. Yo voy a intentar de cubrir todo, pero a lo mejor no cubrir todo con tal de que ustedes vean muchos ejercicios, muchos ejemplos y les trate de ir lo mejor posible en el examen, ¿sale? Eso es lo que voy a intentar. Bueno, bien. Voy a proyectarles mi pantalla. Ajá. Dime, por entonces todo va a seguir valiendo igual. ¿Todo va a seguir valiendo igual? Sí, en teoría sí. Lo de las participaciones, fíjense, hace mucho tiempo que no les dejo participaciones, pero en la segunda tarea, si se dan cuenta, ahí les agregué participaciones, les puse participaciones extra que pueden valer. Creo que me parece ser que les puse, ¿cuántas participaciones extra? Si hacen toda la tarea. ¿Alguien tiene la mano? .5 creo que era. 10. Eran 10 ejercicios. Y valen .5. No, más bien eran 10 ejercicios y eran 5 participaciones extra, ¿no? O sea que es que eran 20 ejercicios, pero les dejé 30 y les dije que si hacían los últimos 10 ejercicios les valían 5 participaciones, ¿no? Entonces digamos que de ahí se puede compensar un poco las participaciones que no he dejado, ¿verdad? Me gustaría también, pues bueno, en algunas sesiones dejar puras participaciones para que otra vez haya bastante flujo de participaciones ahí. Y el primer examen pues vale lo que vale y los dos otros exámenes valen, pues ahora sí que, bueno, el único examen que se va a hacer va a valer el 40%, que sería lo que involucra este parcial y un poco del tercero. Esa es como la forma. Si de plano yo veo, como ya nos dieron también un poco la libertad de que las clases pues se pueden extender tanto casi como uno quiera, ¿no? O sea, digamos que todo junio está como para eso. Igual si veo que no la libramos o hay muchas personas reprobadas, podríamos hacer una exposición sobre algunos temas, y esta exposición que valga, no sé, medio punto o un punto extra para tratar de salvar un poco a más personas, ¿no? Pero eso depende de su desempeño o sea, digamos, si muchos reprueban, pues bueno, podríamos hacer ese ajuste. Si veo que pues en realidad muchos pasaron y les fue bien, pues bueno, igual ya no es necesario hacerlo. Y todo va a depender también, ¿no? O sea, si de plano les va sumamente mal el examen, digo, pues no le echaron ganas, entonces va a depender de muchas cosas. Pero bueno, está ya la opción de que pueda haber una exposición extra que les ayude a subir en compensación un poco a que, pues bueno, las participaciones, la dinámica de las participaciones no se dio como normalmente se da en el curso. Y y pues además, bueno, yo no sé, yo creo que esto de la modalidad de distancia está funcionando bien. Yo la verdad es que la única diferencia real que siento es que no puedo ver sus expresiones y no puedo ver quién está poniendo o no poniendo atención o quién está en la duda, o no me puedo acercar a él directamente y decirle, oye, ¿tienes alguna duda? O
o a cualquiera, pues no, o sea, luego uno se identifica cuando hay personas que están perdidas, que no entienden nada de lo que está pasando. Pero bueno, aquí en este caso yo no puedo, digamos, a distancia no puedo verlo. Yo les pregunto y regularmente son los de siempre los que contestan, ¿no? O sea, Karina, Pame, Portos, Marco, bueno, básicamente los de siempre, Miguel, pero bueno, Yosafa también, pero los demás pues a veces ni siquiera participan, entonces no es que les vaya a costar calificación, pero simplemente yo no sé cómo van, ¿no? O sea, si tienen dudas, no tienen dudas, entonces esa es la parte difícil de la parte a distancia, pero por lo demás creo que todo funciona bien. Además, Melissa está grabando las clases, lo cual está también muy bien porque las pueden ver una y otra vez. Si tuvieran dudas en una parte, lo pueden ver en el video. Ya no se tienen que estresar por estar copiando lo que está en el pizarrón porque ya está en el video. Entonces, como que creo que tiene muchas ventajas. Entonces, digo, lo único que yo trataría como de compensar es lo de las participaciones, que les digo, pues no les he podido dejar muchas porque se hace un relajo, pero, ¿cómo se llama? Fuera de eso creo que todo va bien, por eso es que no voy a cambiar, digamos, esa forma de evaluación. Igual les digo, les puedo dar un punto extra después por una exposición o algo así, ¿sale? Bueno, sale, les comparto mi pantalla, vamos a seguir viendo. En esta clase, como nada más es de 1 hora, me gustaría nada más ver lo de ejemplos de espacios vectoriales, ¿de acuerdo? De subespacios vectoriales. Entonces, rápidamente, recuérdenme, ¿qué es un subespacio vectorial? Es el conjunto que está dentro de un espacio vectorial. Un subconjunto. Es un subconjunto de un espacio vectorial, ok, pero además cumple una propiedad. ¿Qué propiedad? Porque no es cualquier subconjunto, es un conjunto muy concreto. ¿Qué cumple ese conjunto? Que también es un espacio vectorial. Que también es un espacio vectorial, o sea, es como su hijo, ¿va? Entonces, dicho esto, pues yo les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, vimos que las rectas que pasan por el origen son un subespacio vectorial, pero una recta que no pasa por el origen no es un subespacio vectorial de R2, ¿no? Ese es el caso de R2. Por ejemplo, en el caso de R3, ¿quiénes podrían ser o quiénes funcionarían como espacios vectoriales? Entonces vamos a ponerle ejemplos en R3. Subespacios vectoriales. Normalmente, para ya no escribir tanto, lo voy a abreviar así como subespacios vectoriales. ¿Sale? Para ya no escribir cada rato subespacios vectoriales. Con el SEV. Va. Ok, ¿quiénes creen que sean estos conjuntos, subconjuntos de R3? Que sean subespacios vectoriales. ¿Rectas? Nuevamente rectas, muy bien, pero son rectas que ¿qué? ¿Pueden ser cualquier recta o tienen que cumplir alguna propiedad en común esas rectas? ¿Qué pasa por el Pasa origen? por el origen, ¿no? Igual que pase por el origen, ¿no? Vale. Recta que pase por el origen. Por el origen. Ahora, aquí una cuestión importante y que ustedes tienen que distinguir luego, esos son de los tips para ver cuándo algo es un subespacio vectorial y cuándo no. Es que un subespacio vectorial, como es un espacio vectorial, tiene que contener al neutro. ¿Quién es el neutro de R3, por ejemplo? Bueno, el neutro de R3 es el 0, 0, 0, es el origen. Pero bueno, si tú quieres que algo sea un subespacio vectorial, tiene que contener al origen. ¿Por qué? Porque cualquier subespacio tiene que contener un neutro. Entonces, ese neutro pues tiene que ser el mismo neutro del espacio grandote. Entonces, si yo te digo, a ver, prueba que las rectas que pasan por el 1, 1, 1 son un subespacio vectorial de R3, ustedes luego me dicen, no, ¿sabes por qué? Porque hay rectas que no contienen el origen. Y a fuerzas todo subespacio tiene que contener al origen, si no, pues no lo es, ¿de acuerdo?
Entonces, siempre fíjense en eso, es un buen tip, aunque no es como una prueba, o sea, que tú me digas, sí contiene el origen, boom, entonces eso es un subespacio vectorial, eso es falso, pero sí es un criterio para decirte cuándo algo no podría ser un subespacio vectorial, ¿no? O sea, es como una opción de descarte, no que es una prueba, ¿va? O sea, si yo te digo, prueba que esto es un subespacio vectorial y te das cuenta que tiene al origen, bueno, pues bien, pero eso no te sirve de nada. Te da una idea de que es un subespacio vectorial. Puede ser un subespacio, pero no quiere decir que esa sea una prueba. Entonces tú tienes que probar las dos cerraduras, que es lo que vamos a hacer ahorita. La cerradura de la suma y la cerradura del producto. Pero si yo te doy un espacio en el cual no contiene el origen de plano, ustedes ya pueden decir, ¿sabes qué? Esto no es un subespacio vectorial, no tiene origen, o sea, no tiene neutro, perdón. Y necesita tener neutro, ¿por qué? Porque es un subespacio vectorial, es un espacio vectorial, necesita contener al neutro. Entonces, no es una prueba de cuando algo sí es un subespacio, pero sí es algo que te dice, es un indicativo que te dice, ¿sabes qué? Esto no es un subespacio si no tiene al neutro, ¿vale? Bien. Entonces, vamos a probar que todas las rectas, es muy parecida de hecho la prueba en R2. ¿Cómo lo probamos en R2? ¿Se acuerdan? Yo les dije, a ver, pues primero dame la ecuación de una recta que pase por el origen. Y la ecuación de una recta que pasa por el origen es de la forma x, y, z igual a algún alfa, ¿verdad? Multiplicado por el vector director a, b, c. Y esto es para todos los alfas. Entonces, ¿qué tengo que probar para que algo es un subespacio vectorial? Pues tengo que probar dos cosas. Primera cosa, la cerradura de la suma. ¿Ok? Y dices, bueno, ¿cómo es la cerradura de la suma? Lo que tengo que hacer es agarrarme dos vectores en una recta, sumarlos y ver que su resultado vuelve a caer en una recta, en la misma recta, de hecho. Entonces, pues, ¿qué es lo que hago? Digo, sea x1, bueno, lo voy a poner así, fíjense, sea x1, y1 y y2, es z1 y x2, y2, z2, vectores en una recta L que pasa por el origen. Entonces, primer paso, siempre cuando quieren probar una cerradura, hay que tomarnos dos elementos, vamos a sumarlos y vamos a ver qué pasa con esos elementos. Si caen en la misma recta, ya la hicimos. Si se sale de la recta, entonces ahí hay algo mal y entonces no es un subespacio vectorial. Bien. Entonces, primero, como x1 y x1, y1, z1 y x2, y2, z2 pertenecen a la misma recta, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que existe un alfa 1, de tal manera que alfa 1 multiplicado por el vector director me da ese punto. ¿Por qué? Porque esta es la ecuación de la recta. Habíamos dicho que esta es una ecuación de la recta. Entonces, si algo pertenece a esta recta, quiere decir que para algún alfa, multiplicado por el vector director me tiene que dar el punto que me tomé. ¿Sí? Es igualito que en R2, cuando yo les dije, a ver, tómense la recta identidad. El 1, 1 está en la recta identidad. ¿Por qué? Porque existe un alfa que multiplicado por el vector director, que en este caso es 1, 1, te da el vector. ¿Quién es? Es alfa igual a 1. Si yo me tomo el vector 5, 5, 5,5, ¿quién es el alfa que cumple esa condición para que esté en la recta? Pues alfa igual a 5 y así consecutivamente. En este caso, entonces nuevamente yo tengo mi vector director, yo tengo un alfa que existe porque me estoy tomando este punto en la recta, entonces le pongo alfa 1 y me tomo el otro punto que también está en la recta, por lo tanto también debe de existir un alfa 2, de tal manera que multiplicado por la dirección te va a dar ese punto, ¿de acuerdo? Entonces básicamente lo que estoy diciendo es que los dos puntos que yo me tomé, este y este, se pueden escribir de esta forma y se pueden escribir de esta forma porque pertenecen a la misma recta. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo sumo estos dos puntos? Me gustaría que la suma estuviera en la recta para que fuera cerrada, para que se cumpliera la cerradura. Bien, si yo sumo estas dos cosas, si se dan cuenta, lo que voy a sumar en realidad es alfa 1 por el vector director más alfa 2 por el vector director.
¿sale? Y luego yo puedo factorizar el vector por la propiedad distributiva, y esto nos quedaría alfa 1 más alfa 2 cerrado, ¿verdad? Multiplicado por A, B, C, ¿sale? Lo cual quiere decir que tengo un número multiplicado por el vector director, pero ¿cuál vector director? Exactamente el mismo vector director que los otros, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues si quieren a este cachito de aquí, llámenle alfa. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Estoy obteniendo que la suma de dos vectores en una recta es igual está sobre la misma recta porque lleva la misma dirección, nada más que ahora el escalar que yo estoy multiplicando, o sea, este numerito, deja de ser alfa 1 y alfa 2 y se convierte en la suma de ellos dos y nos convierten en alfa. La pregunta es, ¿la suma pertenece a la recta? Sí, sí pertenece, o sea, la suma pertenece a la recta. Bien. Ahora, para que no quede así como en el aire todo esto, me gustaría hacer un ejemplo todavía más concreto. ¿Cómo? Denme una recta que pasa por el origen y yo te voy a demostrar que cualquiera de los dos vectores que me tome sobre esa recta, su suma va a estar. Entonces, como un ejemplo dentro de otro ejemplo. Ejemplo dentro de otro ejemplo, ¿sale? Es como un paréntesis para que quede claro. A ver, díganme una ecuación de una recta en su forma vectorial que pase por el origen. Díganme cualquiera. Pues dices, a ver, son los X, Y, Z, ¿qué? Díganme un vector director. El que ustedes quieran. No importa. Alfa 1, 2, 3. ¿Sale? Entonces, este de aquí estamos de acuerdo que es la ecuación de una recta que pasa por el origen y lleva la dirección 1, 2, 3. La pueden graficar, no hay problema. Recuerden que si no le sumamos nada aquí, quiere decir que pasa por el origen. Si le sumamos algo aquí, quiere decir que pasa por ese punto, ¿de acuerdo? Cuando le sumamos es como la traslación que le hacemos para que pase por donde queremos que pase. Entonces, ya tenemos esto de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo quiero demostrarte, para esta recta en concreta, para esta que me dictó Marco, me gustaría ver si este es un subespacio vectorial. ¿A qué hago? Me tomo 2 puntos en esta recta. ¿Qué 2 puntos? Pues tómate, por ejemplo, x1, y1, z1, x2, y2 y z2. Estos 2 puntos siempre tienen que ser arbitrarios, no tienen que ser o sea, ustedes no se van a poner a darle el numerito, sino tienen que hacerlo arbitrario. Pero tienen que ver qué propiedad cumplen estos puntos. A ver, si este punto está en la recta y este punto está en la recta, quiere decir que para el primer punto existe un alfa 1 que multiplicado por el vector director que me dio Marco, que sería 1, 2, 3, y para el vector director y para el segundo vector también existe, pero ahora un alfa 2 por el mismo vector director. Por ejemplo, si a alguien se le ocurre decir, a ver, ¿quién es un punto que está aquí en la recta? Por ejemplo, y yo les digo, a ver, este punto estará en la recta, como ejemplo, el 2, 4, 6, ¿estará en la recta o no está en la recta? Sí. ¿Está o no está? Sí está. Sí, ¿verdad? O sea, si ustedes grafican esto en GeoGebra, les va a dar que sí está. Pero además hay otra forma de ver que sí está. Bueno, si está, es porque existe algún alfa, existe algún numerito que multiplicado por este me da este. ¿Quién es este numerito que existe para que me dé este de acá? Pues 2, ¿no? El 2, o sea, el 2 multiplicado por este me da este. A ver, por ejemplo, este de aquí, este punto, ¿estará en la recta o no estará? Este de aquí. Pienso que no. No, si no está en la recta. No. ¿Por qué no está en la recta? Porque tú dices, mira, para que esté en la recta, tiene que existir un número que multiplicado por este me dé este. Estamos de acuerdo, para que esté en la recta, si no, no está. A ver, para que este por este me dé este, pues alfa tiene que valer 1 para no afectar la primera entrada y me quede igualita. Pero si yo lo multiplico por 1, la segunda entrada me tiene que dar 2 y aquí me está dando 5. Entonces, este de aquí no pertenece a la recta y este sí pertenece a la recta. Entonces, a eso me refiero con esta parte de aquí abajo. Si yo me voy a tomar 2 puntos en la recta, quiere decir que este punto
tiene que ser múltiplo de este vector director. Y este de aquí también tiene que ser, por eso es que le pongo un alfa 1 y un alfa 2. No necesariamente tienen que ser el mismo punto, pero sí tengo que distinguir que hay un vector director que es el mismo para los dos, porque están en la misma recta, y ya nada más lo multiplico por dos números diferentes, ¿de acuerdo? Bien. Luego, ¿qué hago con ellos? Me gustaría ver qué onda si la suma de los dos de pura casualidad vuelve a caer en la recta. Pero el sumar estos dos puntos es lo equivalente a sumar alfa 1 por el vector director más alfa 2 por el vector director. Nuevamente factorizamos y nos quedaría alfa 1 más alfa 2 multiplicado por el vector director. Entonces, lo que yo decía es, ahora llámenle a todo esto, a la suma de alfa 1 con alfa 2, llámenle alfa. La pregunta es, ¿la suma está sobre la recta? Pues mira, es que lo que pasa es que este de aquí es un numerito, alfa, por ejemplo, podría ser 5, 6, lo que ustedes quieran, multiplicado por el vector director. Pregunta, ¿la suma está en la recta o no está en la recta? Sí. Está en la recta. ¿Por qué? Porque la condición para que esté en la recta es que sea múltiplo del vector director, y esto sí está sucediendo. Por ejemplo, si yo me tomo dos puntos en concreto, por ejemplo, este de aquí, tómense el 2, 4, 6, y tómense otro punto que está, por ejemplo, en menos 1, menos 2 y menos 3. Este también está, porque ¿quién es el alfa que hace posible que este por este me dé este? Menos 1. Menos 1. La pregunta es, cuando yo sumo estas dos cosas, su respuesta estará en la recta. Pues miren, súmenlos y nos va a quedar 1, 2, 3. La pregunta es, ¿este vectorcito está en la recta o no está en la recta? ¿Existirá un alfa que multiplicado por este me dé este? Sí. ¿Sí? El alfa igual a 1. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? ¿Cómo consigo ese alfa? Pues simplemente fíjate qué alfa tenías aquí. Aquí era alfa 2, o sea, alfa igual a 2. ¿Y aquí qué era? Alfa igual a menos 1. Lo que te está diciendo aquí es que sumes los dos alfas y ese va a ser el alfa que vas a ocupar para la suma. O sea, en este caso, si tú sumas 2 menos 1, te queda 1. Por eso es que el alfa que funciona para que este por este me dé este es alfa igual a 1. Y eso sucede para cualquier vector director, que es lo que hice aquí arriba. Ya no le puse 1, 2, 3, sino le puse ABC. Entonces, lo que estoy diciendo es que para cualquier vector director que tú te tomes, o sea, cualquier dirección que tú tomes de la recta que pase por el origen, siempre va a suceder lo mismo. El alfa que te va a quedar es la suma de los otros dos alfas, ¿vale? Entonces, con eso pruebo la cerradura de la suma. La cerradura del producto, ¿cómo lo probamos? Número 2. Del producto. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los ingredientes? Dices, bueno, mira, ahora tengo que ver que un vector multiplicado por un escalar tiene que volver a caer en la recta. Entonces, ¿qué hago? Pues me tomo otra vez un punto x1, y1, z1. Como este va a estar en la recta, pues lo multiplicamos por un alfa 1, A, B y C. ¿Vale? O sea, si este punto está en la recta, quiere decir que existe un alfa 1 que multiplicado por el vector director me da este punto. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si yo lo multiplico por cualquier número? Voy a ponerle a ese número, ¿qué letra le ponemos? Porque ya me la estoy acabando. Le voy a poner beta, ¿va? Entonces, si yo multiplico beta, x1, y1, z1, la pregunta es, ¿seguirá estando en la recta o ya no? Pues creo que es muy intuitivo pensar que sí va a estar en la recta, porque es que es lo que pasaba cuando tú multiplicabas un vector por un escalar. Pues lo único que hacía es que lo inflaba, lo desinflaba, lo volteaba, pero la dirección no cambiaba, finalmente estaba sobre la misma recta. Entonces, si eso pasó en R2, en R3, de hecho en cualquier dimensión va a suceder lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, eso se ve bastante claro geométricamente y algebraicamente, ¿qué es lo que pasa? Pues lo único que pasa es que el multiplicar beta 1 de este lado es como multiplicar beta 1 de este lado. Entonces lo multiplicamos y nos queda beta, nos queda beta multiplicada por alfa 1, A, B, C. O sea, básicamente lo que hice fue multiplicar beta en ambos lados. Y la pregunta es, oye, ¿será cierto que este de aquí es un múltiplo del vector director ABC?
Pues sí, sí es un múltiplo. ¿Por qué? Porque tómate beta por alfa 1, como todo esto tu escalar, vamos a decirle alfa, y vamos a ponerle A, B y C. O sea, lo que te estoy diciendo es, tú quieres saber qué alfa es el que va a cumplir esta condición. Cuando tú lo multipliques por un escalar, pues simplemente es el alfa original multiplicado por el beta que tú decidas. O sea, si tú tenías, por ejemplo, en el caso de aquí arriba, si tú tenías el 2,4,6, que era tu vector que estaba sobre la recta, y yo te digo, a ver, ¿qué pasa si tú lo multiplicas por 5, por ejemplo? Bueno, pues lo que te va a quedar es 10,20,30. Y la pregunta es, ¿este de aquí estará en la recta o ya no está en la recta? No, sí está en la recta. ¿Por qué? Porque este de aquí yo lo puedo poner como el vector director multiplicado por algún número. ¿Y cómo lo puedo poner así? Pues simplemente ponle 10 multiplicado por 1,2,3. Aquí está el vector director y aquí está el alfa que lo hace posible, el múltiplo, ¿de acuerdo? Oye, ¿y cómo tuviste este 10? Bueno, pues a lo mejor muy intuitivamente dices, factorizaste 10, ¿vale? Pero no, además, Profe. este 10 fue obtenido por... Ande, ¿No es 5? ande. ¿No es 5? No, ¿este de aquí? No, ¿este de acá? ¿O cuál? Ajá. Ese. No, porque yo quiero ponerlo en términos de nuestro vector director. Mira, nuestro vector director es 1,2,3. Entonces yo quiero que sea 1,2,3 para ver que es múltiplo. Entonces, ¿quién es el número que hace posible que 1, 2, 3 multiplicado por qué número me va a dar este de aquí? O en este caso este de acá, ¿no? O sea, haz de cuenta que lo que tú quieres es lo quieres poner en términos de nuestro vector director original, el de acá arriba. Entonces lo que tengo que hacer es como factorizar para que me quede el vector director y este sería nuestro alfa que funciona, el alfa que tenemos aquí. Entonces sí pertenece a la recta. Y la observación que estaba haciendo es que fíjate, lo que pasa es que este de aquí originalmente, ¿cómo lo podemos expresar? Originalmente lo podemos poner como 2 multiplicado por 1,2,3. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que este 2 multiplicado por este 5 nos va a quedar el 10 que tenemos aquí afuera. Y ya lo pusimos en términos del vector director. Ese es como el chiste. Lo que estoy haciendo aquí abajo. Lo que estoy haciendo aquí abajo es que originalmente puedes tener un punto multiplicado, o sea, el vector director multiplicado por cualquier número, que es como el caso de aquí. En este caso el alfa 1 es igual a 2 y tenemos el vector director. Lo único que digo es que para conseguir el otro alfa, lo que tienes que hacer es multiplicar el escalar original, 2, multiplicado por el escalar que tú decidiste usar, por ejemplo, 5. Entonces, cuando tú los multiplicas, te queda el 10 de aquí, que es este equivalente de acá, y el vector director ABC, que sería el 1, 2, 3. ¿Vale? ¿Dudas? No, profe. ¿No? Ok. Bueno, entonces, así es como se demuestran. Ahorita vamos a hacer otro. Ustedes me van a ir diciendo todos los pasos, porque pues a veces cuando lo ves dices, ok, sí, como que ya le entendí. Pero luego cuando ponemos un problema, no sabes ni por dónde empezar ni lo que tienes que hacer, ¿vale? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a demostrar, por ejemplo, que todos los planos que pasan por el origen en R3 también son un subespacio vectorial. O sea, te agarras un plano, el que tú quieras, y ese es un subespacio vectorial. Te agarras otro plano, el que tú quieras, y ese es un subespacio vectorial, siempre y cuando estos planos pasen por el origen. ¿Vale? Esa es la condición. Entonces, ¿cómo empezamos demostrando eso? Bueno, vamos a escribirlo, a ver. Demostrar que todos los planos, voy a poner que cualquier plano que pase por el origen es un subespacio vectorial de R3. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues probar dos cerraduras. ¿Vale? Eso no cambia. En todos los ejercicios siempre hay que hacer eso. Entonces dice cerradura del asunto.
¿Sale? Bien. Entonces, para la cerradura de suma, ustedes vayan meditando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues se seleccionan 2 puntos dentro de un plano, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces, bueno, vamos a primero definir el plano. Eso suena muy bien. Entonces dices, sea, vamos a ponerle P, y vamos a escribir la ecuación del plano, que pasa por el origen, cualquiera, una arbitraria. ¿Cómo es la ecuación de un plano, por ejemplo, vectorial, que pasa por el origen? Son los puntos X, Y, Z que ¿qué cumplen? A ver, díganme, ¿cómo se veía la ecuación de un plano? La ecuación vectorial. AX más BX más CX igual a D, ¿no? Algo así. Bueno, CZ. Necesitábamos dos vectores, directores, pero uno iba multiplicado por alfa y otro iba multiplicado por beta. Este le voy a llamar DEF. ¿Sí? Acuérdense, un plano se parece mucho a una recta, la diferencia es que ahora en vez de tener nada más este de aquí, se sumaba otro vector, o sea, era como los dos vectores que iban generando todo el plano. Esta es la ecuación vectorial de un plano, dos vectores involucrados con un alfa y un beta. Bien, entonces ya dijimos cómo es el plano. El plano con el que voy a trabajar es de esta forma. Ahora bien dijo Marco, tienes que tomarte 2 puntos en el plano. ¿Sale? Entonces, vamos a decir sea x1, y1, z1, x2, y2, z2, puntos en el plano P. ¿Sale? O sea, me tomo 2 puntos en este plano que ya definí aquí arriba. Y luego digo, ok, ¿qué es lo que tengo que probar? ¿Qué es lo que me gustaría ver? ¿Qué me pide la cerradura de la suma? Que al multiplicar dos escalares, al multiplicar un escalar y sumes los vectores, te dé dentro del espacio vectorial. Ok, primero es la suma. O sea que si yo sumo estos dos vectores que me tomé, o sea, estos dos elementos que me tomé, la suma tiene que estar ahí adentro, primero. Y ya después nos preocupamos por el producto en escalar. Esa es la segunda parte. Pero en esta primera parte sumamos estas dos cosas. La pregunta es, si yo sumo x1, y1, z1 más x2, y2, z2, ¿esto estará en el plano o no? Para que esté en el plano, para que esta suma esté en el plano, ¿qué tiene que suceder? Pues tiene que suceder que este punto o este vector tiene que estar dentro de esta ecuación. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que este punto se tiene que poder escribir como alfa veces por este vector director más beta veces por este vector director. ¿Se podrá o no se podrá? Yo creo que sí. ¿Sí? Pues a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues primero vamos a ver a quién es equivalente x1. A ver, díganme, x1, y1 y z1, ¿a quién sería equivalente? A ver, si está en el plano P, quiere decir que ¿qué? Que cumple o satisface esta ecuación. Este es el paso de la muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces en todos los ejercicios este paso es diferente. Tú tienes que prestar atención. ¿Cuál es la propiedad que cumple el espacio? Para que un punto esté dentro del espacio tiene que cumplir esta ecuación. Si no la cumple, no está. Entonces, este es el paso de la muerte porque en todos los ejercicios eso cambia. No es una, o sea, te puedo decir, ¿sabes qué? Tu siguiente paso es ver qué propiedad cumple, pero es que esa propiedad puede ser cualquiera. ¿Sale? Déjenme mandarles otra invitación porque ya se va a acabar el tiempo y ahorita los veo.